bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. El día de hoy tenemos el capítulo de Nicole. Bienvenida, querida Nicole, a Vamos para eso. Bueno, mi nombre es Nicole Novoa, tengo 35 años, nací aquí en Bogotá, soy asesora comercial. Pues aparte de eso también trabajo en el centro, pues me rebusco la plata y trato como de salir adelante con las adversidades de la vida. ¿Con quién vivías tú inicialmente? Con mi supuesta madre, mi hermano y mi papá. ¿Cómo empieza a desarrollarse en ese núcleo tu infancia? Desde pequeña pues literalmente es como todo niño, quiere pues tener un hogar, quiere tener como el amor, el cariño. Al principio se veía mucho, pero con el tiempo pues empecé como a ver como el rechazo de mi mamá a mí, pues porque pues ella era como muy osca y pensé que era normal, pero pues después me di cuenta que no. Aparte de eso, siempre ha sido la rivalidad entre mi hermano y yo. O sea, que él ha sido, o sea, es como si para ella él es todo y yo soy lo peor, literalmente. Sí, estuve en un jardín Ujú. que se llamaba Pamplinas. Recuerdo mucho Tómate tu tiempo tranquila, mi querida Nicole. que me subían a un lavadero y esta mujer, yo recuerdo el nombre de la mujer de mí, porque entre los videos que hacían mis papás cuando iban al jardín, eso de Navidad, pues se decían Alejandra. Y esa mujer le decía a las otras mujeres que les prestaron los guantes negros que para jugar conmigo. Solamente recuerdo que lloraba, pues desesperada y pues me tocaban y eso, y no era la única niña, había más niños que se lo hacían. Y pues pasaban muchas veces, yo creo que pasó muchas veces, porque con el tiempo o sea, literalmente y lastimosamente y desgraciadamente, como se normalizó tanto, me quedó gustando. Entonces, ya como a los 4 años más o menos, como eso fue como a los 4, como a los 6 años, estamos pues mi progenitora y mi papá pues trabajaban, pues por ende pues ellos buscaban como la forma de dejarnos con alguien y pues del sentir el placer de volver a experimentar eso, pues yo le decía a las empleadas que lo hicieran y algunas los hacían en la casa, Las empleadas de la casa. de la casa. Y pasaba así. mm, Cuando ella se iba, yo lloraba mucho. Lloraba por el miedo más que todo de quedarme sola. Entonces, lo que comía al meterme los dedos, vomitaba la comida. Ujú. Y así aprendí más o menos cómo era la anorexia. Posterior pues, a esta traumática situación que viviste en tu jardín, ¿cómo se desarrolló tu vida en el colegio? Pues fue complicado porque no estaba bien como en todos los colegios, entonces me sacaban de uno a otro y sufrí bullying ¿Sufriste bullying? demasiado. Yo estaba en un colegio de monjas, me acuerdo tanto, como a los 12 años, que era un colegio distrital, se llamaba Colegio Nuestra Señora de Nazaret, ahí estaba bien. Y como siempre, esta señora me cambió de colegio a un colegio que se llamaba Gimnasio Cecil Radiel, Ujú. donde me cambió para que supuestamente yo cuidara a mi hermano.
Y para mí fue terrible, porque yo antes tenía la nariz con el tabique, o sea, me había fracturado el tabique contra un poste. Ah, jue madre, ¿y eso cómo fue? Pues una vez que estábamos en el parque donde yo vivía en el 64 y por estar pendiente de este muchacho de mi hermano, yo estaba mirando hacia atrás a ver si venía y no me fijé, pum, me pegué y me fracturé el tabique. Fracturaste el tabique. Entonces me decían nariz de bruja, nariz de diablo, me decían, me decían, me decían extraterrestre porque tenía las manos moradas, e A tus incluso 12 años. más o menos. Y ahí empezó el episodio donde yo me empecé. Ese episodio, ¿cómo lo recuerdas en tu cabeza? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Tú qué sentías? Solamente me quería morir. ¿Creías en tu momento que era solamente por el tema del bullying? Sí, pues sí en ese momento el bullying y aparte pues no tenía como el apoyo de mi mamá, o sea, no tenía el amor de ella, ajá. Siempre era como que O sea, tú acudías a ella para contarle este tipo de cosas y ¿qué recibías? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirles el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. no me creía, ¿No te creía? o sea, nunca me ha creído nada. En ese momento, ese escenario de abuso que viviste, ¿lo tenías presente como algo que te afectara directamente En ese momento, en ese momento? ¿Ya lo empezabas a sentir? desde los 7 años, porque yo me empecé a imaginar cosas en mi cabeza que no debía imaginarme a la edad de 7 años, ¿O comportamientos sexualizados a esa edad? demasiado. Eh, Siempre me ha gustado lo que es que me que me, que me haga lo peor. ¿Y ese tipo de comportamientos los empezaste a sentir, a vivir o a identificar en tu adolescencia? Sí, experimenté con ánimo. Me, me metía cosas pues en las partes. Me imaginaba que me llevaban de otro lado, que me, o sea, cosas horribles. ¿Tú creías que ese tipo de comportamientos eran normales? Sí. Que esa era la expectativa supuestamente de una relación sexual libre, espontánea. ¿Cómo termina tu adolescencia bajo esos escenarios? Pues, como te digo, siempre deseando que me hagan lo mismo, que me repitan lo mismo del jardín. Siempre, siempre ha sido así. Y terminar la adolescencia, o sea, fue terrible porque, digamos, aparte que tenía el bullying en el colegio, no era, pues no era muy buena alumna, Ujú. pero sí era muy, o sea, no tenía problemas de convivencia ni nada de eso, pero siempre tenía problemas como de que me fuera mal en el estudio. Ujú. O sea, no tenías problemas de disciplina, pero académicamente no te iba bien. No me oía. Ok. Y intenté, pues muchas veces estuve en psicólogos, pero nunca llegamos, o sea, como no tenía el recuerdo del, como, como pausado, Ajá. pues nunca lo trabajé. O sea, nunca hicieron nada por mí, o sea, nunca buscaron ayuda, nunca me explicaron, nunca me dijeron nada, entonces pues para mí era normal. Y trataba como de, con los psicólogos del colegio, como de, mira, por qué era tan o sea, porque no me iba bien en el estudio y eso. Y de ahí terminé, me pasaron para el colegio Cafán. Ajá. Mm, y literalmente el colegio Cafán pues fue complicado. También me hacían bullying en todos lados.
Y pasar del colegio Cafán, del colegio donde estaba el colegio Cafán, la metodología académica es muy diferente, porque en el colegio Cafán es con cartillas y eso, entonces yo no me había adaptado y me tiré el año. ¿Cuál año te tiraste? Noveno. Me tiré noveno y casualmente, bueno, mi hermano, bueno, me se tiró octavo al mismo tiempo, entonces esta mujer se enloqueció, me pegó con correa. ¿Había escenarios de violencia física también? Sí. Por parte de papá y mamá. De los dos. Digamos que la forma de castigo era casi siempre abuso físico. O sea, pues cuando pues sí, literalmente sí. ¿Y una constante durante tu niñez y tu adolescencia? De niñez me acuerdo un día que mi papá me pegó, me reventó las piernas, pero eso estaba como en octavo, perdón, en el cuarto de primaria. ¿Reventarte las piernas con? Con correa. Ok. Entonces perdieron el año y con correa los corrigieron a los dos. Bueno, corrección entre comillas. sí, pues ya no vivía con mi papá porque mis papás se separaron. Bueno, esa señora se separó de mi papá a los 12 años. Y pues toda mi vida siempre ha sido el bullying, el bullying, el bullying, el bullying. ¿Crees que esa presencia constante del bullying haya sido determinante o traumática en tu vida? ¿Qué era lo que más te dolía de todo esto, del bullying? El rechazo a la sociedad. Siempre ha sido así como el rechazo. O sea, nunca he podido encajar en ningún lado. Nunca. Entonces es complicado porque he tratado como de encajar en algún lado y cuando llego se derrumba. Y así. ¿Y así te pasaba en los colegios? ¿Qué pasó cuando terminaste el colegio? Cuando terminé el colegio, yo seguí viviendo con Con tu progenitor. Y en ese entonces, cuando yo estaba, pongo en contexto, en el gimnasio César Rodiel, yo conocí una amiga que hoy en día, uy, me arrepiento tanto. Ella se llama Jennifer Totela. Yo soy una persona que soy muy abierta a las personas. Soy de darme a la gente, o sea, como ayudar. Y hicimos como al principio una buena amistad y seguimos la amistad pues hasta ella se sí salió del colegio, yo me salí y no pues nos reunimos cuando ya terminé el colegio, yo seguí con ella y empecé literalmente como a convivir con ella. Entonces me la pasaba mucho con ella. Ella vivía en en la 39 con Caracas. Ella tomaba mucho. Yo empecé a tomar. ¿No habías tomado alcohol antes? Yo la primera borrachera fue en mis 18. A los 18 años, ok. Sí, o sea, empecé a tomar con ella y tomaba, fumaba. A los 22 empecé a fumar. Y así era. Entonces yo me la pasaba con ella para arriba y para abajo. Le di demasiada confianza, demasiada confianza. Y en ese tiempo, pues yo seguía viendo las 64 con primera, con mi progenitora. Y yo conocí a mi comadre, en Alfonso López, de Nusme. Y yo soy de las personas que yo no miro el estrato por las personas, o sea, yo miro a las personas por lo que son, no porque si viven en el sur o en el norte, o sea, eso a mí no me da igual. Y yo empezaba a ir allá, yo me iba hasta allá, me la pasaba allá, y en ese tiempo yo le daba cometa acrobática, Cosa difícil. ¿sí? Entonces yo me inventaba que me iba a entrenar al túnel, entrenaba y me subía para Alfonso López. Y yo le conté a una tía, en paz descanse, que ya se murió. Y un día llegó y le conté a esa señora. Le digo que yo estaba metida ya, que no sé qué, se enteró de todo, eso fue un problema. Duré peleando con mi mejor amiga por eso. Ella vivía al frente de mi casa.
Y esta señora se volvió loca, mi progenitora, en que dijo que yo era, que porque me iba a meter con gente pobre, que ella es muy clasista, ella se cree estrato 8 cuando no tiene nada. Y que porque me había vivido, bueno, que porque los había conocido, que porque yo estaba metida allá, que no sé qué. Y yo le decía, pero pues es que yo no le veo nada de malo, no sé qué. Ellos fueron a mi casa, la conocieron, normal, bueno. Y un día, mm, mi hermano me metió la mano a los pies. O sea, me pegó. Ujú. La primera vez me pegó porque me dejó por fuera. Entonces yo llegué y yo pensé que no estaba y cuando entré pues estaba sentado encima de la cama en la orilla, tranquilo, que yo me había quedado todo el día por fuera. Y pues mi reacción normal fue llegar a que pegarle un calvazo. Pero no sé, o sea, es un calvazo pasito. Y él llegó y se paró con todo y me pegó re duro. Me reventó la boca, casi me reventó una costilla. ¿Cuántos años tenías ahí? Más o menos. Como unos 10 y mentiras. ¿Todavía estás en el colegio? No, ya había salido. Tenía como unos 20 más o menos. 20 años. Sí, más o menos. 20 años. Y ese día me corté. O sea, me sentía, o sea, me sentía como sola. Porque primero, pues, al ver que o sea, me metió la mano literalmente, no tenía forma como desahogarme. O sea, me todo esto así. Incluso yo tengo cicatrices ya. Y lo primero que hice después de eso, llamé a mi progenitora. Y lo primero que recibo es que me dice, ¿para qué le pegó? Usted le pegó primero, aguántese. Y yo, o sea, yo dije, pero o sea, ¿cómo me va a dar respuesta? Yo aspiro que le aspiraba a otra respuesta. Sí, llamé a mi papá ya no vivía, o sea, mi papá ya estaba viviendo en ese tiempo en Lerida, en el Tolima. Y lo llamó, le dijo que porque me había pegado, que no sé qué. Y nada, después que pasó el tiempo, pasaron como unas horas, y mi amiga Camila en ese tiempo estaba donde el novio, eh, por aquí, todo venir. Entonces me tocaba ir a recoger a la estación desde la 63. Yo fui, la recogí. Y yo antes de eso, yo le dije, marica, marica, estoy mal. Estefano me pegó, pero ya pensó que había sido como una pelea tonta. Cuando me vi en el Transmilenio, todo esto así. Y el ojo así todo vuelto una nasal, tenía todo Inflamado. inflamado, no podía caminar porque me dolía una costilla. Y Camila me dijo, marica, no vaya a la casa. No sé qué, y yo no iba ahí, o sea, no me iba a quedar ahí ni loca, o sea, yo tengo mi orgullo en ciertas cosas. Yo fuimos a recoger a la mamá, Gladys, y Gladys sí me dijo algo. Me dijo, Nicole, meta una demanda por caución, o sea, porque pues eso ya es maltrato físico, hágalo, Violencia intrafamiliar. familiar. Yo en ese tiempo no lo hice por lo mismo, pensando en el dolor de la señora, de ver que sus hijos están disputos, o sea, están peleando. Ese día yo iba subiendo porque nosotros vivíamos como en una subida grande, en la última casa. Y ella me estaba esperando allá afuera. Me dijo, entre. Le dije, yo no voy a entrar. Entonces me dijo, entrar. Le dije, pues yo no me voy a Caracas. Le dije. Cogió y le dijo a Estefano, usted le voy a pegar a su hermana. Le dije, es que a mí me vuelve a pegar y yo lo mando directo por un hospital. Y me quedé donde Camila, duré 15 días allá literalmente. Y me la pasaba así, donde Camila, así. Porque nunca he sentido como el refugio de tener un hogar estable, nunca. Por el mismo rechazo de ella. Después de eso, sí teníamos discusiones con ella, porque ella me decía, ella veía que yo y me hacía daño, y ella no me buscaba ayuda. Ella lo único que me decía,
No me, córtese, no me manipule más. Y como un perro no cagón. Te decía tu progenitor. ¿A qué edad? Eso empezó como a los 20, sí, como a 20, como desde los 12 más que todo me lo vine repitiendo. Y para mí es Desde los 12 años. que desde los 12 yo me... Y literalmente, créeme que si no soy mamá, no lo voy a hacer porque yo no voy a tener hijos. Pero o sea, las personas que han sido mamás, me imagino que debe ser un dolor muy berraco tener un hijo. Y uno hace todo por sus hijos. O sea, yo si tuviera a mi hijo y veo a mi hijo sufriendo de depresión, yo le busco ayuda. Pero ya no. En esas... Permíteme volverme un poquito, porque creo que has llevado el relato cronológicamente muy bien organizado. Cuando tú sufriste en el jardín y posteriormente replicado por varias personas en tu casa, ¿tú le contaste a tu mamá? Sí, ¿Qué le dijiste y qué respuesta recibiste? que era normal. Simplemente era normal, que era algo que tenías que... Que supuestamente que era que me limpiaban y que eso era normal. Siempre me lo he hecho. Y siempre lo ha mantenido de esa manera. Tanto lo que te pasó en el jardín como posteriormente. Sí. Como si fuera normal que una niña dijera y relatara esas cuestiones desde los 4 años en adelante. Por Dios. Entonces, si me permites, volvamos a ese contexto. Tuviste 15 días por fuera. Tu mamá te dijo que sí, que no te iba a permitir más manipulación. Después de eso, ¿cómo se desarrollaron las cosas? Después de eso, seguíamos siempre en pelea. Siempre por diferencia de que yo quería estar allá en Santa Libra, bueno, en Alfonso López con mi mejor amigo. eh, Porque estaba buscando amor, de alguna forma. O sea, necesitaba que alguien me quisiera. ¿Es cariño, amor, respaldo? Siempre ha sido así. Entonces, después de eso, pues ella me dijo que me fuera. Antes de eso, pongo con connotación que en una pelea con ella, Estefano se metió y le dijo a mi mamá, me la respeta, y me pegó otra vez. Ya era la segunda. Ya la tercera yo le dije, usted me llega a pegar. Grave. O sea, porque yo ya no me iba a dejar. Ya después de eso me fui a vivir con mi peor enemiga, con Jennifer Tatiana. Me fui a vivir a la 39 en una pieza. Igual pensé que iba a tener como el apoyo, como de apoyo familiar, como de acogida. Nunca hubo. Que todo era que me manipulaban, o sea, como que me explotaban para sacarme plata de forma como yo era tan buena gente, entonces decían, ay, aquí está Nicole. Duraba días sin poder comer. A veces me acostaba sin comer, que no tenía plata para comer. Y en ese tiempo mis abuelos vivían. Entonces mi abuela me llamaba, me decía, Nicole, venga acá a la casa y véngale a almorzar. Entonces yo le decía, abuela, pero no tengo plata, coja un taxi que yo se lo pago. O sea, yo siempre nací en Mis Ángeles, siempre. Y me iba, almorzaba, volvía, me la pasaba así, sin comer, no comía nada literalmente. Y a esa mujer le importó 5 si yo comía, si no comía, o sea, me dijo allá, vaya, defiéndase. Recuerdo entre las tomadas que tenía yo con esta Jennifer Tatiana y la mamá de Adriana, habían 2 personas que eran como ya viejos. Y pues yo bailo reggaetón no es sensual, normal. Entre esas, el man como que se acomodaba, se alcanzó a incitar y no sé qué. Y intentaron como... Vale, pues yo como no me dijo, entonces fue un momento como muy impactante también. ¿Cómo pudiste o cómo definirías eso de yo no te dejo? Como qué pasaba por tu cabeza en esos momentos de extrema vulnerabilidad para decirle ese tipo de cosas? Sí, allá se me había presentado muchas
varias oportunidades de que me han ofrecido y yo siempre he dicho que no, porque tuve reflejos por parte de mi primo, Pablo Escasel también. Y pues, en cierta forma, pues lo digo porque, digamos, no todo cuerpo va a reaccionar igual. O sea, yo no sé si me voy a quedar o me voy a salir, que me quede. Entonces nunca lo tomé. Y en algún momento sí decidí, tenía ganas de hacerlo por la soledad, por los traumas, por la depresión, por todo, como por olvidar, pero nunca lo hice. Después me fui a vivir con una tía. Duré viviendo con ella como 2 años más o menos. ¿Cuántos? 2 años. 2 años. Y al mismo tiempo, pues yo seguía hablando con... Ya después de los 2 años, no, 1 año, mentiras, 1 año. Después del año, volví otra vez a vivir con mi progenitora. Ella ya no vivía en la 64, sino vivía en la 183. Okay. Y yo seguía en contacto con Jennifer. Y ella ya no vivía en la 39, sino vivía en la 160 con Boyacá. Entonces, No más cerquita. yo me la pasaba ya metida y no sé qué. Y llegó un día que me dice ella, Nicole, me dice, loca, es que imagínate que el sábado tenemos un asado. Y yo, bueno, que si vas a ir al asado, ya era el amigo viejo que yo te contaba. Sí. Y yo, bueno. Eso fue posterior a lo que me contaste de que sucedió en la 39 con Caracas. Sí. Ok. Ya yo dije, bueno, sí, que en el centro y que no sé qué, yo, pues, o sea, yo me puedo meter al centro lo que es Candelaria, pues que no es tan peligroso. Dele, pues, deme la dirección y yo llego allá. Me dijo, no, pues cuando vengas te digo yo. Bueno. Eso fue entre semanas, no sé qué día fue que yo fui y llegué y le dije, y la dirección para yo llegar. Y me dice la mamá, no, mi niña, toda que usted llegue aquí a la casa porque nos vamos en carro para la zona tolerancia. Y yo, a la zona tolerancia. O sea, yo en ese momento las capté. Yo dije, algo está pasando raro acá. Ok. Y después salí. Yo le dije, bueno, sí. Y llamé a mi mamá, a mi comadre, que es mi mamá. Y le A la que así tú denominas tu mamá. Y yo le dije, mami, mire eso. Me dijo, ni vaya a ir por allá. Porque usted la van a vender a un prostíbulo. O sea, pues créeme, si usted va a ir a una zona de tolerancia, hay que ir por allá a buscar lo que no se la perdió. O sea. Pero eso pudiste verificar que iba a suceder. Después con el tiempo verifiqué. Yo en ese momento decidí tomar distancia. Yo soy de las personas que siga usted su camino, yo sigo mi camino y no me vuelvo a molestar. O sea, siga como si nada, o sea, normal. Y ella se volvió obsesionada conmigo, me buscaba, iba hasta el apartamento donde yo vivía, se volvió lesbiana, se enamoró de mí. O sea, era una perseguida total. Y yo decía, yo no le ponía cuidado a eso, yo decía, pero con la vaina me escribía, pero ¿por qué terminaste? Porque no sé qué, vuelve conmigo. Yo le dije no. O sea, no leí ninguna explicación y hoy el día sí se la voy a dar explicación aquí. Y ya, o sea, se la doy porque yo no soy boba. O sea, sí tengo cara de buena gente, pero tampoco de pendeja. Ya después con el tiempo, el tío de ella tenía una novia, Marcela. Y Marcela me escribió un día, me dijo, hola, así como normal. Y me da por preguntarle a mí, oye, Marcela, y ven y el asado, ¿cómo les fue? ¿Dónde Jack? Me dijo, ¿cuál asado? Dije, pues el asado donde me iban a invitar. Me dijo, es que eso no era ningún asado, se la iban a vender de un prostíbulo. Y yo, ahí es cuando decidí irme para Suecia. Ok. ¿Por qué decides irte a Suecia? Un viaje importante. No solamente obviamente por los temas de recursos, sino también pues porque me imagino visas, todo el tema. Es un trámite dispendioso. ¿Por qué te vas para allá? Me voy por lo mismo, por lo que me estaban haciendo brujería. Quería escapar. Me quería ir lejos y desaparecerme. Ok. Y pensé que yéndome lejos me iba a servir. Pero pues me iban a perseguir hasta por edad. Ahí ya estaba atrás viviendo con mi progenitora. Ella me llevó al aeropuerto y no sé qué. Lloró. O sea, es como una manipulación. Y viajé. Llegué allá. La experiencia fue chévere. ¿Para qué? O sea, me gustó. Y los primeros días, pues nada, normal. O sea, pensé que el cambio de horario me iba a pues, como se dice, Afectar. afectar, pero no.
Pero yo seguía con el patrón del sueño que no podía dormir por lo que me estaban haciendo, molestando, me estaban haciendo brujería, me estaban haciendo de todo, entonces no encajaba en ningún lado. La idea era que yo iba a cuidar a Luisa, a mi primita chiquita, y pues yo siempre he sido muy a cuidar, a darme a los niños, a tener como como a cuidarlos. Claro. Porque en ese tiempo mi hermanita Natalia tenía 4 años. Entonces yo la cuidaba a ella cuando yo vivía allá, entonces la llevaba al jardín, no sé qué. Se te Prácticamente, facilitaba muy bien las relaciones con niños. prácticamente la cría. Pero con Luisa era diferente. Entonces Luisa se volvió berrinchosa, la llevaba al jardín, no hacía caso. Entonces yo decía, pero ¿por qué a mí? O sea, si es que no soy mala, estoy tratando de hacer las cosas bien. Y pasaba el tiempo, siempre me callaba, no decía nada, por no preocupar a la gente, por no afectar a la gente, por no sentir el rechazo. Y el esposo de mi prima es salvadoreño. Ujú. Ellos viven en Suecia y la mamá es también de Salvador. Y doña Magdalena tiene un don como todos. No me conocía. Y el día que llegó al apartamento, mi prima me presentó, mira, doña Magdalena, le presentó a mi prima. Y mi doña Magdalena me dice, a usted le están haciendo algo. Y yo le dije, ¿por qué doña Magdalena? O sea, no. Sin conocerme. Hola, ¿qué más? Sino... No, o sea, sin conocerme. O sea, hola, ya me dijo así, se le están haciendo algo. Yo, ¿cómo así, doña Magdalena? Me dijo, sí, usted le están haciendo algo de brujería. Y yo, Dios mío. yo le dije, sí, doña Magdalena, ya sabía, pero pues, ¿qué puedo hacer? Entonces, en ese momento me dijo, vamos a hacer algunas cosas para que pueda tener paz. Me hizo poner la sal debajo de la cama con una cruz de sal, Ok. todo eso. Pero al mismo tiempo tenía todo recargado. Ujú. Digamos, la soledad, el sentir esas sensaciones, lo que lleva a la brujería a hacer muchas cosas. Y ahí fue cuando no aguanté y me corté en la bañera y mi prima se dio cuenta. Entonces, mi prima me sentó en la sala, me dijo, Nicole, necesitamos hablar. Y yo, dime, prima, quiero saber por qué no me contaste que estabas así. Yo hubiera sabido que estabas así, no te hubiera hecho venir. Le dije, no, prima, pues ya llegué. Entonces me dijo, Nicole, mira, nosotros somos de una familia depresiva. Mi prima también depresiva, mi tío depresivo. O sea, por parte y parte papá y parte mamá, todos son. Unas predisposiciones genéticas también. Pero son más acentos, o sea, la depresión por parte de papá, pues son fuertes, pero no tanto como las del lado de la otra señora, que las otras son muy... Y mi prima me dijo, Nicole, yo sé que se siente estar uno depresivo, ya sé qué se pasa, que todo. Dime qué es lo que está pasando. Yo le dije, pues ella ya sabía más o menos lo que me estaban haciendo de brujería porque doña Magdalena le contó, pero de ahí para allá nada más. Me dijo mi prima, es que yo no creo que eso sea o sea, sí puede existir que sea como un factor para que tú llegues así, pero debe haber otro factor. Me dijo, Nicole, busca ayuda. Yo aquí en Suecia no te puedes quedar. Primero porque pues en Suecia para uno poder llegar a tener una cita psiquiátrica eso se demora demasiado, porque pues allá las cosas son diferentes y la idea es que tú estés bien. Y ella siempre me ha ayudado. Me dijo, siéntate esta noche en tu cama y piensa que lo que ha pasado en tu vida para que estés así. Una de las noches más difíciles, reveladoras de tu vida. Reveladoras y difíciles porque ahí fue cuando entendí que lo que había pasado en el jardín no había sido fantasía, No era normal. no era normal. No era que te estuvieran limpiando. Y se me pasó el momento y dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Me puse a buscar por internet y busqué que no solamente es, sino tocamientos, tantas cosas. Dije, o sea, no tengo más explicación. O sea, si hubiera sido una limpieza normal como doña Claudia, progenitora, dice que eso es así,
pues créeme, pues que no hubiera estado llorando desesperada pidiendo ayuda ni nada de eso. Eso hubiera sido algo normal. Pero no, entonces fue lo contrario. Yo esa noche no dormí nada. Sí, lloré harto, porque no entendía la magnitud de las cosas de tanto tiempo que pasó. O sea, tanto tiempo darme cuenta que no tuve la posibilidad de que me protegieran, de que me cuidaran, de que me ayudaran. O sea, estaba y me sentía culpable. Y además tanto tiempo, seguramente con ese trauma generando muchos comportamientos a lo largo de tu vida que de pronto en algún momento eran inexplicables. Y ni siquiera solamente los temas sexuales, incluso mira cómo ese tipo de circunstancias lo afectan a uno en lo académico, en los desarrollos estudiantiles, En en todo. las relaciones con las personas, con la gente, con todo el mundo. En ese momento pudiste comprender muchas cosas sobre tu vida. Sí, entendí que digamos que la parte de lo que estás hablando tú, de que la parte académica se afecta mucho. La parte social, Social. la parte de autoestima. O sea, Todo eso todo que tú afecta. decías de verse rechazado y sin respaldo también debía provenir de que en el momento en el que cuando niña pediste ayuda no te protegieron. No me protegieron. Y hay algo muy importante que aprovecho para decirlo y que es absolutamente cierto y que es muy importante que todas las personas que nos vean lo entiendan. Y es que como bien nos dice Nicole, no es solamente un escenario son tocamientos, cualquier tipo de tocamiento que se haga o que realice el criminal para satisfacer. Eso es lo que uno llama como el líbido, la necesidad de buscar un comportamiento, bien sea tocamiento o como bien nos explicaba Nicole, que puede ser que hay muchísimos comportamientos frente a eso. Entonces llega ese momento en el que comprendes y entiendes que fuiste. ¿Qué pasa posterior a eso? ¿Qué pasa? Pues le cuento a mi prima. Digo, prima, pasó esto y esto. Mi hijo me está segura, Nicole. Y ahí empieza cuando a uno le empiezan a preguntar, ¿estás segura? Entonces uno empieza con la duda. Claro. ¿Será que sí? Yo le dije, sí, prima, es así. Entonces llamó a Claudia, le dijo, pero nosotros siempre, Nico, siempre tuvimos de tenerle como cariño, no sé qué, pero no sé qué pasó. Yo le escribí un correo a mi progenitora, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó que pasaran las cosas? ¿Por qué se cayó? O sea, ¿por qué no habló? O sea, diga, o sea, ¿por qué no me buscó ayuda? ¿Por qué me hizo ese daño? O sea, de pronto yo en ese momento, en el momento de Suecia, dije de pronto porque estaba muy inexperta como mamá, que algunas no saben qué hacer, cómo afrontar la situación, entonces se callan, ¿no? Pero no fue así. Ella me dice que estoy loca, bueno, que es mentira. Posterior a eso, mi prima me dice, Nicolás, vuélvete a Bogotá. Busca ayuda psicológica, busca ayuda psiquiátrica, sana. Eso es importante, tú no puedes quedarte con el bache de una prima si fuera, no se puede. Y además que a raíz de eso ibas a poder empezar a trabajar en muchas cosas que se derivaron de eso. Y ahí es cuando me regreso el 7 de diciembre. Y yo le digo a mi progenitora, pues yo esperaba que alguien me recogiera en el aeropuerto, ¿no? No me recogió. No me recibió en la casa. O sea, ella me prestó una maleta de ella. O sea, tenía tanto el afán de la maleta que otra cosa. Que la tenía que llevar, me hizo ir hasta el apartamento. ¿Yo qué hice? Le dije, coja su maleta. Y saqué lo que medio pude sacar en ese tiempo. Pero llegué a donde Camila, donde mi mejor amiga. Y entonces dejas la maleta. Y me voy a vivir. Alfonso López, vivo con mi comadre, donde el padrino de mi ahijado. Vivimos a lluvia en el primer piso y me empezó normal. Y decido ir a la San Ignacio. Ok. Al Hospital San Ignacio. Me meto por urgencia psiquiátrica. Yo iba a ir a preguntar, era por una cita.
que cómo hacía para una cita, pero yo llegué, me dejaron hospitalizada y los 3 primeros días, cada vez que yo veía los guantes negros, pues también ahorita me rascaba, o sea, me daba mucha ansiedad porque es una sensación como placentera y fea al mismo tiempo. Desarrollado todo el trauma, claro. Y o sea, me rasguñaba, me daba ansiedad, intentaba cortarme, entonces me cortaba, me amarraban para que no me hiciera daño. Y entre las tantas que estaban los médicos con los residentes en un cuarto, uno, el doctor, es que el doctor Carlos Solí, me miró y me dijo, ya le había contado como lo que había pasado del abuso sexual. Me dijo, yo la quiero ver más días a usted, para que mirara a ver, hacerle la terapia y pues cambiarle el medicamento, cómo le sirve el medicamento. Yo dije, me puse, mira, te lo juro, ese día me puse contenta, dije, ay, veo la luz. Voy a poder sanar lo que me pasó y seguir adelante. Por lo menos era una vida normal. Pero como todo no es color de rosas, me dio por decir que yo tenía mamá. Di el nombre, di el número de teléfono de ella. Di todo y esta mujer fue a hablar allá. Eso fue, creo que fue el mismo día, por la tarde. Entró, habló y ese mismo día como si nada, salió, me dieron la salida y para su casa. Sabiendo que ya el doctor me ha dicho que me quería dar más días. Y que habían podido determinar que tenías afectaciones. Después de tanto tiempo me entero que ella fue y dijo que yo era una loca, que yo era una fantasiosa, que yo era una mentirosa, que no me creyera. Para hacerme quedar como un zapato. Salí de ahí y me fui para Alfonso López, seguí viviendo allá. Por el problema de la medicación, volví a recaer, porque no tenía medicamento. La EPS no me colaboró en ese tiempo. En tus medicamentos psiquiátricos. Que era sertralina, la quetiapina. Entonces me daban muchas ansiedades, muchas depresiones. Pero digamos, en ese momento, mi querida Nicole, ya habías dejado el tema del licor. Del licor, sí. Sí. O sea, no, o sea, llegué al punto de todo de tomar alcohol al 100, pero eso fue como 2 veces, que me quería como emborrachar y enlagunarme. En medio de todo hay algo que es muy particular de tu caso y es que claramente en algunos escenarios sí buscaste sustancias como por ejemplo el alcohol como para querer despegarte de todo, pero por alguna razón no hubo como una dependencia No. a drogas, a psicoactivos y es muy particular, ¿no? Pero bueno, y entonces tuviste una recaída De la segunda hospitalización me tocó volver otra vez a San Ignacio. a la San Ignacio. Estuve ahí 5 días y me mandaron poner, o sea, mi papá habló para que me fuera para Lerida. ¿Cómo te fue en el Tolima? Bien, pero pues lo que pasa es que mi papá vivía con la mujer y esta señora. Fue una buena relación ahí. Ok, y entonces volviste a Bogotá. No, volví a Bogotá y intenté como volver a empezar desde cero otra vez con la terapia y la psiquiatra. Y estaba con baches, muchos baches. Entonces me cortaba, volvía, me cortaba, volvía. Y yo vivía, o sea, cuando regresé estaba viviendo en Alfonso López y después me volvió a vivir otra vez con mi progenitora un tiempo. Uh-huh. ¿Ya cuántos años tenías ahí? Eso fue en el 2018, 2019 más o menos. Ya hace 6 años. Sí, más o menos hace 6 años. En el 2019 yo ya estaba viviendo con ella y estaba así intermitente, vivía, no vivía. Y mi prima me dijo, Nicole, vete de allá, ¿Cuál prima? la de Suecia. La de Suecia. Ella tenía una señora que vivía en Bosa y yo me fui a vivir a Bosa. Y cuando me fui a vivir a Bosa, me acuerdo tanto el día del trasteo. Pues mi prima no me contestaba con el camión y esta mujer me desesperaba
Me decía, ¿qué pasó? Muévale, le quito que se vaya yo, pero no me puedo ir, espérese que mi primo, o sea, era todas las patadas. Y tanto así que me dio delante de ella. Y ella en vez me decía, no me manipule, váyase. Y me volvió una nada a las piernas. O sea, ella como que me incitaba psicológicamente que lo hiciera. Y siempre ha sido así. Salí de ahí, me fui a vivir a Bosa, bueno, me fui a vivir en una pieza. Pensé que iba a poder vivir sola otra vez. ¿Era la primera vez que estabas viviendo completamente sola? Literalmente sí. Sí, porque sí, antes sí siempre. Había vivido con Jennifer, pero pues era prácticamente lo mismo, pero pues era como entre amigas, pero pues la señora yo solamente la conocía. Ok. Intenté vivir sola y no puedo vivir sola porque me enloquezco. O sea, se me corre la mente, empiezo a alucinar cosas. Duré 4 días volviéndome loca, literalmente. ¿Estabas en ese momento medicada? Sí, Ok. estaba medicada y es que es complicado. No, tranquila, querida Nicole. De igual, Me imaginaba siéntete tranquila con lo que quieras hablar y lo que quieras contar. que mi progenitora me obligaba a tomar agua para orinarme para que ella me limpiara mi... No te sientas culpable por eso. No te sientas culpable por eso. Porque en medio de que eres una mujer muy inteligente, creo que también hay un escenario en el que hay muchas cosas que también tienes que saber que provienen del trauma. Y que obviamente es muy fácil uno sentirse juzgado por eso y lo decíamos off the record también. Pero también hay un momento en el que hay que empezar a hacer las paces con el pasado. No tanto como por un acto de benevolencia con nadie ni nada, sino porque hay un momento en el que uno tiene que rebelarse ante las determinaciones del pasado y cómo el pasado lo determina uno. Pero dentro de eso es hacer las paces con eso, mi querida Nicole, porque yo nunca lo he vivido naturalmente, pero hay cosas que tienes que saber que provienen de esos escenarios traumáticos y que hay que entenderlos como lo que son y dejarlos en esa magnitud para tratar de ayudarte un poco en eso. Pues yo siempre he tratado como de tratar de como de olvidar y de sanar y no culparme. Pero es que es imposible olvidar. No, odio que se olvide. ¿Entiendes? Va a ser imposible olvidar, porque es un escenario que te ha determinado durante muchísimo tiempo y te ha generado ese trauma te ha generado muchísimas afectaciones en el pasado, en el presente, en el futuro, pero lo único que yo te diría frente a eso es, la situación es muy dura, muy jodida, y hay pensamientos que provienen de ese trauma y de pronto lo mejor es que sepas y que entiendas que viene de ese trauma. Que no necesariamente te tienes que tú sentir aún más mal como naturalmente no lo dices ahora que te sientes mal o sucia por ese tipo de comportamientos, pero eso es algo que proviene de ese trauma y que tiene la naturaleza de allá y que no necesariamente es algo por lo que tú te tengas que responsabilizar, ¿me entiendes? Porque de esos actos de abuso, la responsabilidad sobre todos esos actos tienen que estar primero en el criminal que los hizo. Pero también las afectaciones de eso deberían ser asimiladas por las personas que no te respaldaron. Acá la que menos velas, y yo podría decir la única que no tiene velas en este asunto eres tú. Que cada uno asuma, como dicen por ahí, no, el que le caiga el guante que se lo achate. Pero tú en este momento no me estás diciendo a mí, yo robé. Los que deberían sentir las consecuencias de ese tipo de cosas son ellos. Y eso también tiene que ser un proceso que tú tienes que llevar para liberarte también. En medio de esa inteligencia tan elaborada y tan desarrollada que tú tienes, querida Nicole. Hay un momento en el que tú también tienes que pensar que te mereces
liberarte del yugo y de las cadenas de ese pasado. Y dentro de eso, mi querida Nicole, yo sé y estoy seguro que tú vas a poder identificar pequeños actos que te van a ayudar a liberarte. Precisamente tratando de trabajar. Estoy impresionado de la inteligencia que tienes, déjame decirte. Te lo digo sinceramente. Y dentro de eso estoy absolutamente convencido. No me preguntes por qué de pronto, por esa cuestión de los dones que tú dices, yo siento en este momento que tú vas a poder identificar diferentes cosas de las cuales tú misma te vas a aprender a liberar. Y estoy convencido de eso. Y lo único de pronto, más allá de lo que hacemos en Vamos para eso, que es tratar de entregar cuestiones jurídicas, empoderamiento jurídico, no me preguntes por qué tengo la sensación que tú desde este momento en adelante vas a poder identificar muchas cosas que tú misma puedes controlar que te van a ayudar a liberarte. Y que desde aquí en adelante vas a poder atribuirle para tu propia paz mental las responsabilidades a cada uno de sus propios actos. Y te anticipo que dentro de esas responsabilidades no estás tú. Y que el acto más injusto de tu vida es que tú has tenido que cargar con responsabilidades que no son tuyas. Que la responsabilidad, al menos en este acto tan importante y tan bello que estamos teniendo en este momento, es que tú te puedas liberar de esas responsabilidades del pasado de esa mujer que en este momento, de aquí en adelante, mi querida Nicole, tú vas a tener la posibilidad de entender que tú no tienes por qué ser responsable de los actos de una mamá que no fue responsable y que no estuvo a la altura de su responsabilidad. Pero tú en este momento has tenido una gallardía y unos ovarios gigantescos. Y en este momento has podido sobrellevar la depresión, la ansiedad. No en procesos perfectos, porque todo el mundo cree que cuando las personas sufren de esto es de un momento a otro sentirse bien y tomarse la medicación y estar bien. Esto es un proceso de subidas y de bajadas, donde hay días buenos, donde hay días malos, donde hay días muy buenos, donde hay días peores. Pero todo esto ha sido una escuela de vida tremenda en la que incluso te invito a ti, mi querida Nicole, a que puedas resignificar tu dolor y que todo este sufrimiento que has vivido hasta este momento de tu vida, ojalá lo puedas poner al servicio de la gente. Porque qué mejor persona como tú, que ha sufrido y ha vivido todo este tipo de cosas, puedas llegar a guiar a las personas que pasan por malos momentos. Eso es ganarle a la vida. Eso es ganarle a los momentos más difíciles que tú hayas tenido que vivir. Pero yo lo único que te pido es que al menos te vayas con esa idea. Te vayas con la idea de que el dolor hay que resignificarlo y que por alguna razón tú estás acá. Y que todo ese sufrimiento ojalá lo puedas resignificar y puedas ayudar a guiar a las personas en esos momentos tan difíciles, partiendo de una premisa. Y es que el que le caiga el guante que se lo achante y que cada quien asuma la responsabilidad de los actos de su vida. Pero dentro de todo lo que tú me has contado hasta este momento, la única que no tiene responsabilidad en todo esto eres tú. No tengo ni idea, obviamente. Uno en la vida la caga, comete errores, pasan una cantidad de cosas. Es natural. La perfección es lo más lejano al humano. Y todos estamos hechos como de una colchita de retazos de errores y de cagaditas. Unas personas tienen cagadas más grandes, otras más chiquitas, otras se les mete bajo el tapete, otras simplemente se les observa y todo ese tipo de cosas. Pero por favor, vete que con la convicción de que cada uno tiene que cargar con la responsabilidad de tus actos. Y que en este momento también puedes llamarte a la rebeldía, a la libertad. ¿A la libertad de qué? De tu pasado. Porque uno también se la puede pasar toda la vida tratando de justificar lo que viene aquí en adelante con su pasado. Pero curiosamente la libertad uno solo la conoce cuando ha estado restringido de ella. Y en este momento tú te puedes liberar de todo eso. Obviamente no en este momento, puta, ni que yo fuera Jesús, weón. Pero ¿a qué me refiero? A que te vayas con las ideas sobre eso. A que te vayas con las ideas sobre eso.
que después de todo eso, y perdóname por No interrumpir, te preocupes. eh, De tantos días de locura y de tanto que o sea, que el deseo de ser tocada como niña, o sea, estar en el papel. Y como mi progenitora dice, como siempre lo he hecho, que es normal lo que me dijeron, no perdón, lo que me habían hecho, pues yo le dije que lo hiciera ¿a quién? a mi progenitora. Pues yo sabía que estaba mal, pero pues necesitaba, pues, o sea, lo hice como porque también para saber qué reacción tenía ella. Porque créeme que una persona en sus 5 sentidos no lo va a hacer ni siendo cierto. O sea, una persona que le proponen algo así, no lo va a hacer. Porque eso, eso es de locos. Yo me encuentro con ella, yo le digo a ella que pues que recrea el escenario del jardín. Obvio que no iba a hacer en el lavabo, sino en la ducha. Entonces, yo me orino, ella me quita la ropa, me mete al baño. Y ella no es como la mamá, sino se mete en el papel de la mujer. Entonces decía, Nicole, vamos a hacer esto, que no sé qué. Y entonces yo lloraba y me decía, abra las piernas y yo no quería en ese momento. Y me las abrió a la fuerza y me empezó a tocar. Difícil eso. No, obvio que yo no quería más en ese momento, pero ya cuando se terminó el coso, quería más, por lo mismo. Porque como se me normalizó, entonces ya era algo más sexual. Y decido irme, me voy llorando, me voy devastada, me voy vuelta a una nada. Llego a la casa de mi tía Gloria y quiero pedírselo a mi tía también. Obvio, pues que entonces lo dije y me voy para el apartamento. Me voy para donde yo, Cosa. en Bosa. Y ahí es donde fue la causa. Me corté, no comí, lo que comía lo vomitaba. Intenté, no dormía, dormía muy mal. Tenía, digamos, si dormía, soñaba con cosas del diablo, todas esas cosas feas. Y yo tengo una doctora que se llama María Victoria y ella es del grupo Mariano. Ellos rezan Marianas y ellos tienen una sede en Pontevedra de IBI. IBI es donde uno va y lo armoniza. Y yo la llamo que estoy muy mal devastada. Me dijo, Nicole, vente para acá y yo te armonizo. Mira, créeme que no me pudieron armonizar. Por lo intranquila estaba, o sea, estaba rechoqueada. Estaba muy mal. No podía asimilar lo que había pasado. Me voy para la San Ignacio otra vez por urgencias. Tercera vez. La tercera vez hospitalizada. Donde por ende la historia clínica queda sentada que ella abusó sexualmente de mí. O sea, yo cuento lo que pasa y eso es un abuso. O sea, sí, yo se lo pedí, pero ella no debió decir que desde allá debió decirme no lo voy a hacer, punto, ya. O sea, después duré días hospitalizada hasta no comía, porque perdón, connotación, las primeras, o la primera vez que fui hospitalizada era por cortes en las manos. Ya la tercera, ya iba a cortes y piernas, como las fotos que le pasé a, Brazos y piernas. o sea, todo esto. Y ya la tercera, anorexia, cortes y piernas. Entonces no comía, o no comía o lo vomitaba. Entonces no comía. Me daba mucha ansiedad cuando iba, o sea, me daba ansiedad, sentía culpa por haberle dicho a ella, se sentía mucha culpa, tenía muchas cosas. Y ella fue un día, ella fue al hospital. Y ese día yo le dije a la enfermera, no la quiero ver, pero me manipuló otra vez. Ay, que me fuera con ella, que no sé qué, porque me iban a remitir a otro hospital para hacerme el tratamiento. Yo dije, bueno, de pronto va a cambiar, de pronto, o sea, estaba muy manipulada por ella.
me fui y ella leyó la historia clínica. Y en la historia clínica, como dice que queda sentado, que ella de mí, lo primero que ella hace es ir a pelear a las enfermeras para que le quiten la historia clínica. O sea, si ella sabe que no hizo nada malo, entonces ¿por qué va a ir a hablar para que se lo quiten? O sea, en su mente y bueno, en su pensar, yo sé que ella sí sabe que la embarró. O sea, porque sabía que yo iba a utilizar eso para el futuro, para algo. Decido irme a vivir con ella y decido empezar terapia con la psicóloga de la saninación. Entonces, las terapias me daban medicamento y obvio que Es un paralelo de tratamiento psiquiátrico con terapia psicológica, según lo que te entiendo. Era con la psiquiatra. Ah, con la psiquiatra, perdón. Sí, psicología no, pero psiquiatra sí. Y con la doctora Salgado. Y la terapia era de que en el cuaderno escribía todo lo que yo quería, lo que yo sentía. Yo vi que en el cuaderno quería que mi mamá me limpie, que mi mamá me toque, que mi mamá siempre ha sido así. Y yo empecé como a tener un retroceso que me orinaba en la cama porque la doctora me decía, pero ella no lo entendía, entonces se desesperaba, decía que yo era una cochina, no sé qué. Y cada vez yo en ese tiempo, la EPS no me facilitaba las citas con la saninación, me tocaba por particular. Yo hacía manillas, vendía, conseguía la plata para mis citas. Cada cita que iba llegaba mal. Llegaba cortada, llegaba vuelta a una nada. No me hospitalizaban, me mandaba para la casa. Y entre tantas que me intenté como que yo, o sea, que me recaí, regresé como a la última cita. Y pues ella me explicó, la doctora, que pues qué era lo que estaba pasando. ¿Qué te dijo? Que eso era normal por el abuso. Y pues era una dependencia sexual de hipersexualidad que era normal, que estaba haciendo un retroceso. Entonces yo le dije, pues, ¿por qué no le explica a mi mamá qué es lo que está pasando? No, es que yo no le tengo que explicar a su mamá porque usted, eso no es un jardín. Por ende, no volví nunca más a citas con ella. Okay. Y recaí peor. Ahí empecé cada vez y mi progenitora me pasaba las cuchillas y los bisturís. Hágale, no me manipule, siempre ha sido así. Una vez estaba en el baño, me encerré, me tomé una mano de pastillas de vitamina E y detrás de la puerta me decía que me matara, que me matara, que me matara. No es culpa tuya. No, yo sé que no es culpa mía. Y yo creo que en medio de todo, mostrar la realidad tal como es muchas veces es de las mejores enseñanzas que uno le puede transmitir a los menores, a los pequeños. Darse cuenta que este mundo es muy complejo y que, como tú dices, y lo has dicho muchas veces en tu relato, esto no es color de rosa. Acá a los niños, a las niñas y a los adolescentes las violan, las matan, los abusan. Y más bien es un mensaje consciente de creer, de respaldar, de hablar. Siempre. Y de cómo tú también puedes empezar a transmitir para todas las personas que te aman, que te quieren, porque son muchas también. Como Sí. tú también les puedes decir lo importante de qué es escuchar, qué es creer. Ya después de eso, pues empiezo. Estoy como entre el mal y el bien, porque cerca de la casa había una iglesia, entonces yo iba como ¿cómo te explico? Como a talleres de acercarme a Dios, pues no conseguía trabajo. Y esta mujer todos los santísimos días me sacaba de la casa a las 6 de la mañana. O sea, si digamos, si tendría hambre, si me quería ir a la casa, no me podía ir porque no tenía ya, entonces me tocaba esperar hasta que la señora se diera la gana de llegar. Entonces yo iba a la iglesia, hacía esto, hacía eso. Intenté estar en ayuda comunitaria con personas con cáncer, pero a ella nunca le gustó nada de eso. O sea, es como si me quisieran apartar de lo bien. De lo que, de esa búsqueda continua de sentido. De sentido. De puntos de valor. De como de estar en lo que es bien y no en lo que es mal. Claro.
pero ella nunca me dejó. O sea, ella siempre quería todo lo peor para mí, todo. Ok. Viendo que no me podía cortar, que no podía hacer nada, empecé con la anorexia. Entonces, ¿qué hacía? Comía, vomitaba, no comía. Ella me dijo una vez, ya va a empezar con la anorexia. Llamó a mi papá, le dijo que no se aguantaba mi situación, que estaba aburrida de mí. Siempre ella escapa a cualquier cosa. En ese momento, yo le dije a ella sentada en la mesa un día, le mostré la foto que yo les envié del jardín. Ahí está la mujer que me abusó. Que quién era ella, que por qué, o sea, que me explicara que por qué. Ay, no, eso es mentira. Ella se trata de salir como evadir el tema. Que yo era una loca, que era una fantasiosa. Siempre trata de decirme que me saque eso de la cabeza, que me manipula o sea, para que yo no haga justicia. Ujú. Y empecé así, con la anorexia. No comía, no hacía nada. Y llegó el día que me echó a la casa. El día que intenté votar en el parque. Ese día era un sábado. Ella iba a vender el apartamento. Y al vender el apartamento, pues, o sea, o sea, es algo muy lógico. Si va a vender el apartamento, desde el apartamento no va a venderme a mí. O sea, si yo estoy ahí, ¿qué tiene que ver? Que no, que me tenía que ir. Me sacó y yo ese día recuerdo que me levanté, fui a la cocina y vi el alcohol con el antiséptico y me lo llevé. Y Estefano, mi mi hermano, le dijo a esa señora, le dijo, pero mamá, si ve para qué la recibe. Eso hubiera sido para problemas, no sé qué, me fui. Me fui para el parque, devastada y llorando como una niña, porque me sentía sola y desprotegida, no sabía para dónde coger, no tenía, me sentía culpable, sucia todo, me sentía muy mal. Y en el video que ha sentado fecha y hora, no sé qué, creo que era como un 26, donde digo que pues que ella no me quería, que mi mamá me odiaba, que yo me iba a matar por eso. Y empecé a tomar. Me tomé media botella. Recuerdo que llegó una señora y me dijo, no lo haga. Que Dios está, que no sé qué, siempre como metiéndose Dios ahí como por salvarme. Y era como cristiana. Ujú. Me dijo, ¿usted tiene familia? Le dije, mi mamá no me quiere. Mi papá, llamó a mi papá me llamó. Me dijo, hija, no lo haga, véngase para Alegres, está un tiempo acá conmigo. Yo le mando la plata para que se venga, que no sé qué. Por ende, por lo que me estaba tomando ese alcohol, la patrulla llegó, el cuadrante. Y yo saqué la historia clínica, yo llevaba la historia clínica en la mano. El policía me dijo que qué había pasado, entonces yo le dije que pues que esta señora me había echado a la calle y que no tenía para dónde coger. Me dijo, lo que esta señora está haciendo es un delito, porque usted es una persona vulnerable y está, o sea, ella, yo estoy a cargo de ella. O sea, es como si tú fueras la responsabilidad, o sea, Ujú. y yo pues me dijo, camina, yo la llevo a la puerta de su casa, la dejo allá y ya. Me dijo, pero necesito saber si alguien la apoyara al hospital. Yo no. Yo de boba. Yo le dije, no, déjeme la portería. Eso hubiera sido magnífico que hubieran llegado golpeando des... y empecé a vomitar todo el día. Pues todo lo de la intoxicación vomitaba ahí en la portería. Y esta señora salió, me miró con un odio, me dijo 4.000 pesos, me dijo, lárguese para Santa Libra, no la quiero ver más. Yo le dije, es que yo no me voy a ir, y menos así como estoy. O sea, que no sé si es que ella se imaginó que o es que ella pensó que yo estaba borracha, porque borracha no estaba intoxicada por lo que ella me dijo, váyase. Yo le dije, no me voy a ir, mijo. Entonces estaba hablando con alguien y me miraba con un odio, y yo decía, pero ¿por qué mi odio? O sea, me dijo, le decía a la persona que el apartamento, o sea, que yo le había hecho caer con un zapato en el conjunto, que no sé qué. Me dijo, espérese, y yo la llamo para que a las 4 de la tarde, cuando yo termine, para que usted entre. 4 de la tarde yo entré. Llegué, me acosté y seguí vomitando.
y vomitaba. Me decía, deje de vomitar, deje de ser tan asquerosa, no vomite. Y yo, me dijo, no me la aguanto más, se larga ya y se va para donde su papá. Pero le dije, pero es que mi papá, porque yo siempre cuando voy a donde mi papá, bueno, viajaba, me iba por Cambao. Y en Cambao, pues uno llega a Cambao y coge la otra flota para Leria. Después de las 5 tú no consigues buses en Cambao, ni loca. Y eran como las 4 de la tarde. Le dije, es que yo ahorita ya no hay buses para Cambao. Me dijo, no sé, mira a ver qué hace. Dígale a su papá que la recojan y Ibagué. Salí ese día llorando, saqué un peluche, la ropa que tenía, la historia clínica y una maleta. Saqué plata, me fui en taxi hasta el terminal. Y yo creo que de la vomitada, de la intoxicada, de cómo me sentía tan vuelta mierda literalmente, boté la historia clínica en el taxi. Me monté en la flota, todo el camino vomitando. Hasta que llegué a Ibagué, mi papá me vio, yo lloraba, miraba el cielo, o sea, no sabía qué hacer. Y llegué a la casa, mi papá me iba a llevar al hospital, entonces mi papá me dijo, no, venga, tómese esto, a ver si se funciona, me mejoré. Y llegué a pesar 34 kilos. Estaba así, Sí. estaba con una mano de cicatrices en el cuerpo. Mi papá intentó como ayudarme, me compró chur, no sé qué, pero yo siempre quería tener el amor de ella. Siempre la buscaba, hacía de todo y ella me rechazaba, me rechazaba, me rechazaba. Le mandaba cartas, hice ese rosario a la Virgen de Guadalupe, para si me escuchaba. Nada. Duré viviendo un mes largo, como un mes y medio, hasta que decidí volverme a Bogotá. Y el día que me vine, la llamé que para que me recibiera en la casa. No me recibió. Mira, ese día me sentía tan sola porque no tenía para dónde coger. No tenía hogar, no tenía nada. Tenía plata, entonces decidí quedarme en un hotel. Y sentirme niña, ponerme pañal, pues ni hacía no hacerme daño, entonces lo intenté esa noche. Pero cada vez que hago eso me arrepiento, me siento, bueno, culpable. Y al día siguiente fueron pues fue el padrino de David, mi compadre, me recogió, me fui a vivir allá otra vez. Allá seguí otra vez con la misma depresión, córteme, córteme. No me podía sacar de la cabeza esa señora. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, siempre intentando forzar las cosas para que ella me quisiera. Después de eso, salí de ahí. Recuerdo tanto que mi prima se casó, una prima que en Santa Marta, fui al matrimonio, me devolví y seguí viviendo allá. Le mandaba mensajes, cosas bonitas, me rechazaba, me bloqueaba, me odiaba. Entonces yo decía, pero ¿por qué me odia tanto? O sea, ¿qué le he hecho? E incluso llegué hasta aquí al norte, que ya trabajaba en una agencia de viajes, le traje rosas, hice muchas cosas, ¿no? Y entendí que me odiaba. Entonces llegó al punto que me minimizó la autoestima, que llegué al punto de no poder volver a confiar en nadie. Porque siempre digo que siempre que se me acerca la gente es para hacerme daño. O sea, nadie consigo a alguien que me haga el bien. O sea, siempre ha sido así. Salí y seguí viviendo allá. Y después con el tiempo, cuando estuve viviendo, alguna connotación, cuando estuve viviendo en la 183, el portero sí me dijo un día. Me dijo, acá vinieron unas mujeres, así, así. Jennifer estuvo en la casa, sacaron ropa mía. O sea, yo digo hasta dónde llega el límite de esta mujer de dejar que se llevaran ropa para hacerme daño. Y pasó el tiempo y empecé a soñar con ella que me tocaba. Y todavía lo sueño. Que ella me toca, que me hace, que me toca. Y para mí es horrible sentir eso.
porque pues que le haga eso, Total. o sea, que la mamá de uno se lo haga. Y hoy en día entiendo que si se lo pedí de grande, estoy segura que de niña me lo tuvo que hacer. Porque yo siempre digo una cosa, al que le gusta le sabe. O sea, si a alguien le gusta algo, lo hace. Quisiera decir una cosa. Dime. Me gustaría que este video pues se hiciera viral, o sea, la entrevista, para ver si lo hago más que todo para que de pronto, si en el mismo jardín que yo estuve, hubieron más víctimas como yo. Ok. Porque lo que te digo, he intentado demostrar que sí pasó, pero pues como no tengo pruebas y eso pasó hace muchos años, de pronto con testimonio es más fácil. Imagino que eso de jardín ya dejó de existir hace muchísimo tiempo. Pero de pronto alguien que estuvo en ese jardín Pamplinas en el 94 de pronto. Y lo único que digo es que yo tenía una relación con la familia de mi mamá. Bueno, esa señora. Hasta que ella le metió cizaña porque ella siempre se hace la marta y la manipuladora, que yo soy la mala persona. A ustedes les quiero decir que lo que pasó sí fue verdad. Ella me abusó y ella se tiró mi vida. En estos momentos tengo una enfermedad crónica. Tengo una enfermedad de Crohn del intestino delgado. Tenerla esta enfermedad no es fácil. O sea, ya tenía como la sospecha. Pero hasta que se confirmó, para mí fue terrible. Fue la semana antepasada que estuve hablando con alguna de ellas que le dije que estaba hospitalizada. Y darme cuenta tanto el daño que le hace una persona a alguien y llegar al punto de dañarle la parte psicológica, sentimental, sexual, salud, es complicado. No, demasiado. Porque digamos en la parte sexual no puedo tener el clímax mío, no es algo bueno, o sea, no es que digamos que yo coja como una relación normal. A mí tienen que abusarme, me tienen que maltratar, tienen que hacerme cosas horribles para yo sentir la satisfacción sexual y es horrible vivir así. Cuando me di cuenta de lo del diagnóstico de la enfermedad de Crohn, darme cuenta que los traumas, las ansiedades, el estrés acumulado de tantos años, eso afecta a la salud. Claro. Y darme cuenta que ahorita estoy con 4 ulceraciones en mi abdomen, profundas, con un pólipo, que hasta puedo pues, estar terminando perdiendo en un futuro el intestino y venir con una colostomía no es fácil. Quisiera pues que esto quedara como de reflexión para mi familia, que se den cuenta que lo que pinta doña Claudia no es color de rosas y que en algún momento pues sí voy a sanar y voy a salir adelante, no sé cómo, pero Hasta este momento lo estás haciendo, porque la historia podría ser bien distinta. Y era lo que hablábamos ahora. Antes de entrar con las valoraciones jurídicas, además de lo que ya te he dicho que en tu vida has encontrado diferentes puntos de valor, cosas valiosas que no necesariamente están relacionados directamente con ese núcleo familiar, sino que has encontrado otras cosas, personas, objetos, labores, circunstancias que te dan ganas de vivir. Creo que también hay un punto en la vida en el que uno se da cuenta, en el que tiene que identificar las cosas que puede controlar. También poder discernir de las que uno no puede controlar. Y ojalá tener la sabiduría de poder diferenciar las dos cosas. Hay muchas cosas en este momento que tú puedes controlar sobre tu vida. Por ejemplo, seguir cultivando. Yo ahí sí voy a no estar de acuerdo contigo en algo. Y es que igualmente de lo que tú me cuentas, igual en tu vida tienes personas que te quieren, que te aprecian, que han sido tremendamente importantes para que esta situación no, o simplemente para que sigas con vida. Tu mejor amigo, tu comadre,
tu sobrino, Mi sobrina, tu otra sobrina. mi hermanita y mi hija. ¿Me entiendes? Son situaciones que te han llenado en medio de estas circunstancias y te han entregado felicidad y te han mostrado un lado bonito de la vida que vale la pena vivir. Tienes tu trabajo, has salido, has sabido salir de circunstancias muy difíciles, que eso es algo que no todas las personas logran. Y por más de que la situación sea tan difícil, igual lo lograste. Lo lograste. Y estoy absolutamente convencido que todo ese sufrimiento, querida Nicole, vas a poder ponerlo al servicio de las personas. Cuando una persona se te acerque a ti a preguntarte por un consejo, por una mala situación, tú tienes una cantidad de conocimiento para poder decirles cómo pueden entrar a sobrellevar, a navegar o a superar situaciones. Esa posibilidad también de poder diferenciar con lo que no puedes controlar, por ejemplo, son las opiniones de los demás. Ni la de tu progenitora, ni la de tu hermano, ni la de tu familia materna. Y como no lo puedes controlar, es algo que no te debería importar. ¿Por qué? Porque tanto las cosas buenas como las malas y las opiniones uno no las puede manejar. ¿Sabes sí que puedes manejar? La reacción que tienes frente a opiniones que no puedes controlar. Tú en este momento estás absolutamente convencida de quién eres tú, de lo que vales, de tu camino, de quiénes deben tener las responsabilidades sobre todo esto. ¿Quién tiene que cargar las culpas sobre todas las cosas malas que te pasaron en tu vida? Y insisto, al menos desde mi perspectiva, no eres tú la que tienes que cargar con eso, ¿cierto? Y también tener la posibilidad de diferenciar entre qué puedes controlar y no puedes controlar es puro estoicismo. Y eso es muy importante que te lo puedas llevar. Y frente a todo en lo jurídico, creo que me impresiona, pues tienes muy claro cada uno de los conceptos y de las cosas. Lo único que te puedo decir es que en una situación donde hay una persona que está en condiciones de inferioridad psíquica, como es en el escenario, en esos escenarios de enormes vulneraciones o vulnerabilidades en las que tú estás, hay un delito que se llama abuso sexual en una persona puesta en incapacidad de resistir, ¿cierto? O en una persona con incapacidad de resistir. Cuando una persona comete actos sexuales en una persona que física o psicológicamente no tiene la capacidad de resistir eso, es un delito igual de grave que un acceso carnal, que un acto sexual que tú ya lo sabes diferenciar. Obviamente tú entenderás que pues esto hay que ponerlo en términos de probabilidad por temas legales, ¿no? De presunciones y de probabilidades. Pero presuntamente lo que sucedió ya siendo adulta, tú siendo niña, está claro que es un acto sexual violento con menor de 14 años, un acto sexual abusivo con menor de 14 años. Porque para la ley cualquier acto sexual con un menor de 14 años, independientemente de que el menor diga que sí o que quiso, ¿cierto? Nunca va a ser considerado como una justificación para ese acto. Pero ya lo que sucede posterior siendo mayor de edad, que tú dices que pudo estar mal o no, yo no voy a hacer esa valoración. Pero lo que sí puedo ver es que en esa situación, en ese escenario de vulnerabilidad psicológica y psiquiátrica en la que tú estás y has estado, es muy difícil que tú pudieras decir en ese contexto que pudieras resistirte a eso, que tuvieras la posibilidad de repeler ese tipo de actuaciones, y más si desde el pasado has venido teniendo ese mismo tipo de comportamientos. Y eventualmente sería una hipótesis importante que la fiscalía debería revisar frente a eso. Pues yo ya estuve en fiscalía, o sea, yo llevé las pruebas en mayo, las mismas que te presenté a ti, con el audio. Y pues esa señora no está acá en Colombia, está en Estados Unidos. Ok. Entonces, por ende, pues... Pero no importa. No importa. Acá debe ser un acto de justicia que tú en este momento, después de lo que pasó en Suecia, a pesar de lo difícil que es manejar esto y todas las consecuencias que ha tenido sobre ti, estás acá sentada. Y acá, y yo me arriesgaría a decir de pronto a suplantar tus mismas palabras. No solamente con que esto sea un mensaje para tu familia, sino estoy absolutamente convencido de que cualquier mamá o papá que vea este capítulo
va a encontrar la relevancia y la importancia de quererle a sus hijos y de respaldarlos. Siempre quedan a sus hijos cualquier cosa. Solo con que una persona, mi querida Nicole, solo con que un papá o una mamá que en este momento está en una situación donde su hijo de 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 17 le diga, me abusaron, va a poder entender las consecuencias de no creer, de no acompañar, de no respaldar. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tú en este momento, a pesar de todo lo que has vivido y lo que estás viviendo, y que te lo dije antes por fuera de la grabación, tienes unos cojones, unos ovarios de un tamaño tan grande que estás resignificando tu dolor y tu sufrimiento y estás poniéndote como ejemplo para que esto no le pase a nadie más. Eso se llama ser valiente y ser muy generoso con tu historia, y estoy muy agradecido contigo por eso. Porque no todas las personas hacen esto. Porque no todas las personas quieren ser tan generosos con su ejemplo. Y eso es algo invaluable. Muchas gracias, querida Nicole. Gracias a ti. Y pues la llamaron, el policía me dijo, ¿se enseña el número de teléfono? Le dije sí. Pero pues la llamaron de celular a celular como acá en Colombia, pero como no hay señal, porque acá como no está, entonces la llamaron por WhatsApp y ella devolvió la llamada. Entonces le dijeron que estaban llamando a la fiscalía, que no sé qué. En altavoz escuché y ella dijo, no, es que ella es una mentirosa. Eso es mentira. Y el fiscal, el policía judicial le dijo, no me interesa, usted tiene que rendir indagatoria y mira cómo se presenta. Entonces estoy esperando a ver qué ha pasado. No he sabido respuesta a la fiscalía en el proceso. Entonces, pues... Pero que lo más importante que creo que pasó desde hace 8 años es que tú ya te crees. Y mientras eso pase, como dicen por ahí, que se caiga el resto del mundo. Bueno, y si ustedes creen que tienen un caso que merezca justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.